Este mes, en Revista MOA, Montserrat Oliver en la portada nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida, que no le importa y que no le vale madres. Además, ¿por qué te importa lo que te importa? Y cómo dejar de ponerle atención a lo que es irrelevante. 6 ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena. ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla no son cosas del demonio. Revista MOA Marzo. 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no. Una revista de Marta de Baile. Son las 10:33 de la mañana en W Radio y pues hoy les vamos a regalar una pequeña dosis de realidad. Creo que siempre ver cómo está de verde o de seco el pasto del vecino siempre ayuda, ¿no? Siempre te vuelve a como reubicar y te vuelve a centrar en lo afortunados que en realidad somos. Y por eso invité el día de hoy a Mauricio Meshulam. Él es maestro en estudios humanísticos con especialización en historia, es doctor en políticas públicas y administración con una especialización en terrorismo, mediación y paz por el Walden University. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente y un experto en temas de Medio Oriente. Y por eso está Silvia Namo, que ahorita les puso música en Siria, porque es una de varias estudiantes sirias que están viviendo en México y que tienen una historia increíblemente dura que contar y que compartir, y lo importante que ha sido nuestro país para personas y para jóvenes como ella, Sakoran de Ahmed. Ahorita vamos a platicar de todo eso, pero de repente como que ya se pasó el tema de Siria y como que ya no está de moda y pocos están hablando de la situación en Siria. Ese es uno de los mayores problemas cuando un conflicto perdura tanto tiempo, se empieza a normalizar. Claro. Y deja de ser nota, deja de ser como noticia, ¿no? Claro. Y ya que no es noticia, pues los medios no están, las audiencias dejan de interesarse, los medios dejan de interesarse en cubrirlos, y por lo tanto pues nos es completamente normal que, por ejemplo, 500 la semana pasada, personas 500 muertos, Mauricio. Hubieron la semana pasada, 500 muertos la semana pasada. Si yo te hablo de una nota donde, digo, Dios no quiera, no estoy minimizando cualquier muerte, importa, pero si hay 6 muertos en Londres, están todos los medios 24 horas cubriendo esa noticia. Oye, y te digo, hay 500 si hay un semimuerto en Londres, el espía ruso. Sí. Bueno, ruso, claro. Ya no van los ingleses ya ni siquiera casi al mundial. Exacto. Y 500 muertos en 500 Siria. muertos se nos hace ya normal, y en el momento en que empezamos a normalizar esta clase de violencia, estamos perdiendo toda sensibilidad y además también la comprensión, porque dejamos de hablar del tema y no entendemos cómo es que Siria se conecta con México. O sea, pensamos, eso está muy lejos, no tiene nada que ver. Igual que si yo te hablo de Pakistán o Afganistán, Claro. dices, está totalmente lejos. Pero nada más déjame darle esta conexión a la audiencia para que entienda. Si tú no entiendes la guerra siria, no entiendes el ascenso de ISIS como lo conocemos. Si no entiendes el ascenso de ISIS, no entiendes el aumento de terrorismo durante 2014, 2015 y 2016. Sin el aumento de terrorismo, no entiendes el ascenso del miedo en países como Estados Unidos. Claro. Y sin el miedo no entiendes a Donald Trump. Claro. Se los planteo de esta manera. Entonces, no es el único ¿Sabes factor, qué? pero es un Y te factor digo algo, fundamental. Y te digo algo, el miedo no anda en burro. No. Eso lo quiero decir. Ahora, No, bueno, es que de verdad, o sea, conectar a Siria con ISIS, con Donald Trump, es algo que nos tiene que importar aquí en México, porque entonces el discurso del muro, el discurso de los migrantes, el discurso de los peligros que vienen de fuera, se conecta automáticamente. Yo le digo a mi audiencia en Estados Unidos que estamos ante peligros. Por un lado tenemos terrorismo y por otro lado tenemos criminales que se cruzan las fronteras. Por lo tanto, la conclusión es, hay que cerrar las fronteras. Los peligros vienen de fuera en el discurso de Donald Trump. No puedes desvincular lo que está pasando en Siria con un tema que tanto nos importa a México. Y eso ya sin hablarte de mercados, de hablarte de petróleo, hablarte de cómo se conecta el crimen organizado. Tú sabías, por ejemplo, que se está investigando los vínculos crecientes entre organizaciones criminales y organizaciones terroristas, porque organizaciones terroristas como ISIS precisamente están teniendo que vender droga para sobrevivir tras su pérdida de territorios. ¿Y de dónde obtienen la droga? Pues de los
criminales internacionales que trafican con droga, entre otras organizaciones que tienen sede en nuestro país. Entonces, de pronto, las ideologías dejan de tener esta distancia, esta separación, y los temas se conectan mucho más. Por consiguiente, entender lo que está pasando en Siria es importante desde el punto de vista humanitario, es importante desde el punto de vista de la sensibilización que tenemos que tener ante problemas que ocurren en otras partes, y también es importante desde el análisis del punto de vista de que México no es una isla y que se vincula con cosas que están sucediendo a su alrededor, y por lo tanto la inestabilidad en Siria tiene que ser estudiada y entendida, y es una inestabilidad que permanece. La guerra sigue ahí, ha cambiado, sin duda. No estamos hablando de la misma guerra hoy que la guerra que ocurría hace 1 año, 2 años, 5 años. Hay movimientos. Sí. El hoy tienes frentes distintos. ¿Qué ha ocurrido? El presidente Bashar al-Assad, ayudado por Irán, ayudado por Rusia, ha conseguido recuperar una gran cantidad del territorio que había perdido, y está ganando mayormente, podríamos decir, la rebelión en contra de ciertos grupos. Y eso es lo que hace a veces pensar que, bueno, entonces la guerra siria ya acabó y que el presidente Assad pues ganó la guerra. Bueno, no es necesariamente el caso. El primer punto, definitivamente Assad va ganando, pero todavía hay focos de violencia muy importantes. Hay todavía focos que conservan grupos rebeldes en distintas partes del territorio y que están resistiendo y que tienden a resistir. Número 1. Número 2, tienes una gran cantidad del territorio controlado por grupos étnicos kurdos. Uh-huh. Son kurdos sirios que fueron apoyados por Estados Unidos para combatir a ISIS. Uh-huh. Y efectivamente le arrebatan a ISIS gran parte del territorio que ISIS controlaba. Pero pues ahora tienen alrededor de 25-27% del control del territorio sirio. Entonces representan una amenaza. ¿Y contra ellos va Assad también? No, aquí hay que ser muy, muy cuidadosos porque lamentablemente no se entiende con 2 más 2 son 4, ¿no? El país que más va a pelear en contra de los kurdos es Turquía, porque Turquía tiene una minoría kurda muy importante en su país y tiene una militancia kurda contra la cual sostiene una guerra, y para Turquía los kurdos turcos son hermanos y están ligados políticamente y militarmente con los kurdos sirios. Uh-huh. Por lo tanto, para Turquía es muy importante contener el avance kurdo. Y desde hace varias semanas, estamos hablando aproximadamente de 7 semanas, lanza Turquía una ofensiva directa en Siria en contra de los kurdos, que ya ha generado muchísimos muertos, pero fíjate qué complicación, porque los kurdos están apoyados por Estados Unidos, pero Turquía es un aliado militar de Estados Unidos, es un miembro de la OTAN, sí. Y es un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces tienes a Estados Unidos y Turquía en dos lados, y unos defendiendo a los kurdos. Y entonces esto genera tensión entre Turquía y Estados Unidos, por supuesto, porque Turquía dice, perdón Washington, pero quítate porque allá voy. Claro. Y Estados Unidos dice, pues no me voy a quitar. Y hay presencia militar de Estados Unidos en la zona, y Turquía está combatiendo contra los kurdos a pesar de la presencia militar estadounidense. Entonces ahí hay riesgos de choque. Entonces tienes ahí otro frente importante con alta conflictividad y alto potencial de violencia. Luego tienes el caso de ISIS. ISIS definitivamente ha perdido la mayor parte del territorio, pero eso no significa que ISIS está muerto. ISIS al revés, ISIS cambia, o sea, son organizaciones que mutan, y el tipo de violencia que empieza a cometer es una violencia mucho más de guerrilla, mucho más de asalto y repliegue, muchos más ataques terroristas que comete tanto en Siria como en Irak, y además ISIS tiene operaciones en 26 países diferentes. Entonces, el hecho de acabar con el territorio de ISIS en Siria, lo que ha hecho es mandar a muchos combatientes a distintas partes de Medio Oriente, de Asia, de África, y están peleando desde ahí distintos conflictos y distintas guerras. Además de que Estados Unidos y los kurdos siguen peleando contra ISIS. Uh-huh. Claro. Y luego tienes un problema adicional que también quiero mencionar porque pues cada vez va a tener mayor relevancia
es el papel del conflicto entre Israel e Irán, porque Irán es uno de los mayores aliados del presidente Assad y ha ganado importantes posiciones en Siria. Y además las milicias apoyadas por Irán pues han sido milicias que lograron devolver a Assad una buena parte del territorio que había perdido. Pero esto es muy mal visto por Israel, porque Israel e Irán son enemigos acérrimos, enemigos jurados, y entonces ahí está Israel en la frontera. Israel teme el reposicionamiento de Irán. Lo que ha hecho Israel es que ha estado bombardeando territorio sirio desde hace ya bastante tiempo. Cada vez que Israel detecta que hay transferencia de armamento hacia una de las milicias apoyadas por Irán, que es la milicia de Hezbollah, o cada vez que Israel detecta que Hezbollah se va posicionando en territorio que le es muy cercano, Israel va y bombardea. Esto hace pocas semanas generó un incidente que pudo haber derivado en un conflicto mayor entre Israel e Irán. De verdad, o sea, esto es algo que pudo haber sido verdaderamente delicado si no hubiera sido contenido justamente por Rusia, ¿no? O sea, Rusia calmó a las partes y aparentemente logró desescalar el incidente. Pero Israel se metió, atacó Siria. Los sirios lograron derribar un avión israelí, algo que no ocurría desde 1982, porque supuestamente la aviación israelí pues tiene muchas capacidades, es muy buena. Desde 1982 no les derribaban un avión. Israel devolvió el golpe y se fue y atacó directamente a una base iraní ubicada en Siria. Entonces el hecho de que Israel esté atacando directamente una base iraní en Siria pudo haber escalado el conflicto a niveles mayores. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque entonces ya no solamente estamos hablando de la guerra entre el presidente Assad y grupos rebeldes, sino que estás hablando de que Siria es un territorio, escenario de conflictos internacionales donde hay metidas potencias regionales y potencias globales. Está Rusia, está Estados Unidos, está Irán, está Israel intentando contener a Irán y está también Turquía. O sea, entonces, bueno, ese es el país de Silva. O sea, es como si fuera un ring donde todo el mundo se está peleando. A ver, te voy a preguntar algo bien fuerte, Silva. Silva, por si se acaban de unir a esta conversación, ella viene de un distrito que se llama Al-Malikia, en Al-Hazaka, en Siria, y tuvo que huir junto con sus papás, 4 hermanos, 3 hermanas, a un campo de refugiados iraquí. De hecho, su familia sigue en ese campo de refugiados en Irak. Y Silva llegó a México en febrero del 2017. Ella es una estudiante de odontología de la Universidad Latina de América en Morelia, en Michoacán. Y su sueño, evidentemente, es regresar a Siria para reencontrarse con su familia y apoyar a la comunidad. Ya oíste todo lo que explicó Mauricio a toda la audiencia. Para ti, ¿quién es el gran enemigo de Siria? Es que generalmente hay partes siempre en cualquier conflicto, hay como partes como personas inocentes, personas que no quieren paz. Hay que personas que no quieren ganar más y más. Uh-huh. Y es que es un conflicto, como te comentó, es muy conflicto, es internacional. Claro. Y nadie sabe qué está pasando. Pero para ti, o sea, internamente, lo que ustedes han comentado en familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus conocidos, para ustedes, ¿quién es el gran problema en Siria? ¿Es ISIS? ¿Son los kurdos? Sí, ¿Es Assad? Por supuesto, todos son, diferentes nombres, pero tienen como el mismo meta. Sí. Tienen el mismo meta. Silva lleva 5 meses aprendiendo español. No lo puedo creer cómo habla. Qué de veras, es ¿no? impresionante. Es que
Pues eso denota lo difícil que ha de ser el árabe, que el No, español te parece a pero piece of también, cake. también denota Porque hay arco gringo, Silva, que no da ni para adelante ni para atrás con el español, ¿eh? Sí, y también denota también el esfuerzo y el empeño de una persona como Silva, Sí. que sale de esas condiciones y que tiene un sueño y que busca lograrlo. Y dice, para poder estudiar en Claro. México, o sea, si va a estudiar odontología, pues tiene que hablar español. Claro. O sea, porque no le van a enseñar odontología en inglés, en Morelia, ¿no? Claro. Oye, dime una cosa, ¿le puedes compartir a toda la audiencia cómo fue tu historia? ¿Cómo acabaste teniendo que salir de tu país? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Dónde está tu familia? Y lo que has vivido estos últimos años. Bueno, estaba en Siria y generalmente estaba en preparatoria, iba a la escuela y regresando, así normalmente, vida normal. Y luego había conflicto, era poquito lejos de nosotros y luego era poco a poco como estaba cerca. Uh-huh. Y un día que así levantamos y escuchamos conflicto muy fuerte enfrente de mi casa, en Derik, en Malquía. Y luego mis hermanos empezaron a llorar y así no veíamos estas cosas nunca. Sí escuchamos en noticias y así, pero nunca que había pasado esto. Y luego mis padres como decidían como bueno, tenemos que tomar una decisión muy grande. Sí es difícil y tienen que dejar todas cosas como nuestros vecinos y nuestros amigos, amigas, toda la gente, nuestro hogar. Bueno, y decidimos salir. Pero primero mi padre se fue primero porque la economía era muy baja y estaba trabajando en una compañía de petróleo. Uh-huh. Y luego no podíamos vivir. Y luego se fue primero y luego como un año y luego con mi familia yo quedé en una casa de mis vecinos para acabar preparatoria, el colegio. Uh-huh. Luego, sí, o sea, se fue tu papá primero, después se fue tu familia, ajá, tú te quedaste en casa de un vecino, sí, terminando preparatoria. Ajá. Uh-huh. Sí. Luego fui con mi tío a Irak, a este campo. En verdad, no quería nunca vivir en este campo porque era muy difícil para mí era muy difícil y le dije a mi papá, es que lo siento mucho, pero en verdad no puedo vivir en un campo con una tienda y no había nada en una tienda y bueno, no había... ¿Cómo es un campo así de refugiados? Bueno, te digo, es que le dije a mi papá, no puedo vivir en este campo, es solo una tienda que no tenían agua, tenías que traer agua en muy larga distancia, solo para beber y no había nada, solo una tienda. ¿Una tienda de campaña? Y había, me dijo mi papá, no tenemos otras opciones. Somos como, mira, ves, cuando llegué en este campo se aprendí mucho y en verdad estaba muy muy triste porque primero estaba pensando de mi estudiar. Es que estaba pensando voy a lograr o estudiar una carrera que me gusta, que puedo ayudar a mi familia, ayudar a la comunidad, ayudar a toda la gente. Y cuando llegué y había como 7-8 mil refugiados ahí, como no, así veía y no puedes ver el término de este campo. Y luego
todos estaban todos como solo tiendas, y esta tienda que tenía una materia de gasolina. Y no tenía ningún cocina y así, solo ¿Y qué comen? La presidente que como Masoud al-Barzani, que de cada persona hay un candidato como bueno para cada persona, para ir al supermercado, comprar sus cosas. Es que sin él, en verdad, no tenemos que vivir. Nunca teníamos otras opciones. Se refiere al presidente del Kurdistán regional en Irak. Aquí ya estamos hablando de Irak, sí. El lugar donde está ubicado este campo de refugiados, y en Irak hay una región que es autónoma, es una región kurda también, así como estábamos hablando de los kurdos ahorita, pero en Irak, y ella se refiere al presidente del Kurdistán en Irak. Claro. Que es quien los ayudó. Es el quien los ayudó, exactamente. ¿Y cuánto estuviste ahí, Silva, en ese campo de refugiados? Más o menos 5 años. 5 años, y primera cosa que estaba pensando mi estudiar, es que perdí todos mi estudiar, y no sé qué es la siguiente etapa. Claro. Por mi vida, por vida de mi familia. Claro. No, y ahorita queremos contar cómo acabaste en México, pero 5 años en un campo de refugiados. Sí. Y para todos los que están atónitos, Silva es una de 12.2 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Hay más de 6 millones de desplazados. Hay más de 5.5 millones de refugiados, números que evidentemente siguen aumentando. Y esta es una historia de casi 12 millones de personas que han vivido lo que ha vivido Silva. 5 años. ¿Qué hacías todos los días? En verdad eran muy difíciles. Cuando llegaba a este campo, enfermé como más o menos como 1 año. Enfermé mucho porque no había nada, solo es campo, no había como capacitaciones, y como eran desde el principio arreglando este campo, y no había nada como actividades o deporte o nada. Era estar. Es just Estar. Y es que es muy complicado porque, si fueran 8,000, si fueran 9,000, si fueran 10,000, hay esfuerzos internacionales que pueden tratar de atenderlo. Pero estás hablando de que se agregan a los números de refugiados que ya existen, no tengo el dato, pero son muchos millones, al número de refugiados, algo así como 60, al número de refugiados que ya existen, se añaden 5.5 millones de refugiados. Refugiado es quien tuvo que salir del país debido al conflicto, en este caso sirio, solamente del 2011 a la fecha. Entonces, estás hablando de que se agregan a los números ya existentes. Entonces, claro, la capacidad de la comunidad internacional para atender este problema es insuficiente, porque además los principales problemas los tienen los países limítrofes. O sea, el mayor problema no es el de Europa, el mayor problema es el que está en Líbano, en Irak, en Jordania, porque son los países a donde los refugiados llegan y no tienen la capacidad. Regresando del corte, ¿cómo es que Silva acabó haciendo su sueño realidad de poder estudiar la carrera de odontología? ¿Cómo acabó llegando a México? ¿Qué tiene que ver ella? ¿Se acuerdan de Ahmed que trajimos desde Alepo, Siria? ¿Qué tiene que ver el proyecto Abesha? Pero lo más importante de todo, ¿qué tienen que ver ustedes y en qué nos pueden ayudar? Regresando del corte en W Radio. Son las 11:07 de la tarde, de la mañana, del día, del mediodía, de como lo quieran ver en W Radio, y estamos hablando con Mauricio Meshulam, doctor en políticas públicas y experto en terrorismo, y estamos hablando justamente de Siria, con Silvia Namo, una estudiante que estuvo casi 5 años en un campo de refugiados en Irak y que ahora, desde febrero del 2017, está aquí en México, en Morelia, estudiando odontología y compartiendo la historia
de más de 6, 12, 13, 15, 16, 22 millones de refugiados sirios que andan deambulando en el mundo buscando oportunidades, buscando un hogar, buscando seguridad y buscando quien les abra los brazos. Y justamente antes del corte prometimos que Silva les iba a contar cómo acaba de un campo de refugiados en Irak, estudiando odontología en la Universidad Latina de América en Morelia, en Michoacán. Bueno, estaba en este campo, le encontré un trabajo que estaba en una organización humana francesa, como un año y medio. Estaba trabajando por mi familia, soy el más grande de mi familia. En verdad estaba como una persona, sí trabaja, y bueno, estaba como come, trabaja, iba y regresar a su casa, pero en verdad sin vida, como una persona completamente sin vida. Y luego se pareció este proyecto Habesha, que en verdad como mis sentimientos eran como una persona que estaba completamente muerta y me dan una cosa solo para volver a la vida. Y luego mi viaje era de Erbil, que es en Irak, luego a Irán a Moscú, luego a Habana, luego a Ciudad de México. Ajá. Y en verdad escuchamos muy malas noticias aquí en México. Nos dijeron por qué eligieron México, por qué vayan a México, es muy peligroso, que tiene muchas criminales, muchas drogas, venden muchas drogas. Bueno, dijimos, bueno, solo vamos a estudiar y nada más, vamos a estudiar. Y en verdad sorprendí mucho. Cuando llegué al aeropuerto de México, la gente en verdad eran muy cálidos. Y como nos dijeron, bueno, es bienvenidos, es tu hogar, es tu casa. En este momento sentí como una cosa muy tranquila, como a paz entre de mí. En verdad ya dejé mi país, pero en verdad sentí como mayor parte también es mi país nuevo. Y luego quedé en Ciudad de México una semana, volví a Aguascalientes para estudiar mi carrera, que es odontología. En verdad es muy difícil con la lengua, por supuesto. Pero vas muy bien. Pero en verdad estoy... quiero decir muchas gracias, muchísimas gracias por toda la gente que nos ayudaron, donaciones, miembros de Habesha, toda la gente que nos ayudaron hasta que llegamos a este punto que es México. Y en verdad son gente muy humanitaria que saben el valor de ayudar, y tenemos que, al contrario, como estudiar mucho y no vamos a como perder sus esfuerzos. Bueno, perdón. Muchas gracias, Silva. Un placer tenerte acá y qué lindo por el agradecimiento. Podríamos hacerlo aún mucho mejor. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en marzo del año pasado trajimos a Ahmed a México desde Alepo, Siria, y increíblemente entre 228 cuentavientes ese día logramos recaudar $11,236, con lo cual trajimos a Ahmed a estudiar a Aguascalientes, que ahora ya está en la Ciudad de México, y ahorita les contamos esta historia, pero justamente del proyecto Habesha, que es el responsable de haber traído a Silva y a otros estudiantes sirios a México, está Cristina Blumenkron, coordinadora de seguimiento de los estudiantes del proyecto, para contarnos qué pasó, Mau. Si me permiten, nada más agregar antes de presentar a Cristi, o sea, sí indicar aquí
este tema que a veces no se entiende. Ajá. El proyecto Habesha no es una iniciativa oficial, no es una iniciativa del gobierno, no es ni siquiera una iniciativa de adultos. Yo estoy involucrado porque a mí me han pedido mi ayuda. ¿Quién? Los estudiantes mexicanos. Es un proyecto de estudiantes mexicanos para estudiantes sirios. Christy Blumenkron, que está aquí, fue mi estudiante, ha sido mi estudiante en 2 materias, trabajó conmigo en el Centro de Investigación para la Paz México, estuvo coordinando conmigo el Centro de Investigación para la Paz México, y es un estudiante que ha dedicado horas, días enteros de su vida al trabajo voluntario en Proyecto Habesha. Y nada más para que... Y esto es lo que quiero presentar, porque esa es la otra historia, la historia de los estudiantes mexicanos que deciden tomar esto en sus espaldas. Felicidades, Cris. Muchas gracias. Y a todo el equipo. Entonces, ¿qué hace Habesha y en qué los podemos ayudar? Pues nosotros somos una iniciativa humanitaria, laica, neutral, apolítica, sin fines de lucro, y nuestro objetivo, como ya hemos mencionado, es traer gente de Siria a México para que terminen sus estudios que pues se vieron interrumpidos por la guerra. Nosotros nos encargamos del visado, de la selección, del viaje, de las revalidaciones, de la integración académica de los estudiantes, y pues la forma en la que nosotros estamos pidiendo su ayuda en este momento es por medio de una campaña que tenemos ahora llamada México Comparte. Ok, ¿y esa campaña dónde está? Esa campaña está en Donadora, la puedes buscar como www.donadora.com/projects/ Es donadora.mx. Ajá. Es donadora.mx/projects/MX Comparte. Exactamente. Y pues... O seguir, pues, si siguen a la cuenta de Twitter del Proyecto Habesha, allí en Proyecto Habesha se está compartiendo directamente el enlace. Habesha P. Es @Habesha con H, o sea, HABESHAP. Habesha P. Siguen a esta cuenta y en esa cuenta se están compartiendo las ligas directas para que puedan entrar y ayudarnos con un donativo para poder no solamente traerlos, hay que mantenerlos, ¿no? Muy generosas las universidades que han ofrecido sus becas. Son varias universidades mexicanas que han ofrecido becas a estos La Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la correcto. Universidad de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en Guadalajara, la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, la Universidad Latina de América en Morelia, el Instituto de Terapia Gestalt en Occidente y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estas son las universidades que se han sumado para darles becas al 100% a estos estudiantes sirios en México. Muchos de los cuales están estudiando licenciaturas y otros están estudiando maestrías. O sea, estás hablando de estudiantes muy capaces, estudiantes que además tienen que pasar exámenes en español, tienen que entregar trabajos en español. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo fui con el rector de la Ibero, a quien mando de verdad un saludo y agradecimiento, la Ibero en México está becando a 10, ofrece 10 becas. El rector me dijo: Mauricio, encantados de la vida de colaborar, pero no crean que van a tener una concesión en asunto lingüístico. Entonces, tienen que saber que van a tener que aprender español, ¿eh? O sea, y eso es como una advertencia del rector, porque bueno, no tenemos programas en inglés, los programas son en español. Entonces, el reto es traerlos y que aprendan español como lo está haciendo Silvia. Entonces, pasan primero, por eso dijo ella que estuvo en Aguascalientes, pasan primero por un curso de español en Aguascalientes, donde se les enseña el idioma y se les enseña algo de historia de México, ¿no, Silva? Algo de historia de México, algo de cultura mexicana, para que puedan tener este proceso de adaptación y luego vayan a las universidades a estudiar sus programas de licenciatura o maestría. Hay 3 estudiantes sirios en México actualmente gracias al proyecto Habesha, 6 estudiando programas de maestría, 5 en licenciaturas, 2 estudiando español de manera intensiva en Aguascalientes. Pero imagínense ustedes la cantidad de estudiantes que todavía hay allá afuera, sirios que necesitan nuestra ayuda. Yo creo que podríamos hacer un mucho mejor trabajo del que estamos haciendo. El objetivo del día de hoy es recaudar 300,000 pesos. Dice aquí que en los siguientes 45 días, pero yo creo que con la generosidad de los cuentavientes lo podemos levantar mucho más rápido. Pero son 300,000 pesos, Cristina, que van a usar ¿para qué? Para la estancia de los estudiantes que ya trajimos a México, ese dinero se usa para eso, para pagar la casa, la mensualidad,
los gastos académicos de los estudiantes. Es parece. Bueno, tenemos bien. ahorita, estoy entrando a donadora.mx, cuentavientes, pongan México comparte, y tenemos 10,700 pesos hasta ahorita recaudados. La meta es de 300,000. Estoy segura que en los siguientes horas o días lo vamos a lograr. Si nos pueden ayudar, estaría increíble. Les juro que algo que insistimos mucho en este programa, estamos mucho más unidos e entrelazados todos en este mundo de lo que creemos. Lo que sucede en Siria debería de importarnos simplemente porque somos seres humanos. Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente, y muchos cuentavientes quizás estén preguntando en este momento, ¿por qué ayudar a sirios cuando en México hay tantos problemas? Nos lo preguntan continuamente. Sí. Yo quiero responder desde muchos ángulos. Pensando primero en una universidad a la que pertenezco y que está ofreciendo 10 becas a estudiantes sirios, no se trata de ayudar o a sirios o a mexicanos. Una universidad como la mía beca a 10 estudiantes sirios y beca a miles de estudiantes mexicanos en necesidad. Pero nada más el anuncio que hizo el rector recientemente, que dijo que los estudiantes que fuesen deportados de Estados Unidos, estudiantes mexicanos que fuesen deportados de Estados Unidos, miles de ellos tendrían acceso, exacto. La Ibero ofrece miles de becas a estos estudiantes mexicanos. Entonces no es que por ayudar a sirios, la Ibero no quita un centavo a los programas de ayuda a mexicanos. De acuerdo. No son labores mutuamente excluyentes. En el Centro de Investigación para la Paz México, que hacemos esta labor, tenemos investigación sobre la violencia en México, tenemos publicaciones sobre la violencia en México, y además participamos en foros internacionales que hablan acerca del conflicto en México y sobre todo de la construcción de paz, las posibilidades de construcción de paz. Nosotros damos talleres, impartimos clases, impartimos conferencias y hacemos un montón de recomendaciones de política pública para la construcción de paz en México, sin dejar de tener una mirada en el exterior. Entonces, mirar hacia afuera no significa que ya por eso no puedas mirar adentro. Claro. Ayudar a una persona como Silva no significa que no puedas ayudar a una persona como cualquier persona que necesite ayuda en nuestro país, a quienes dedicamos grandes esfuerzos también para ayudar en universidades, por ejemplo, como la mía. Totalmente. Bueno, yo ya estoy haciendo mi donativo. Excelente. Y los invitamos a todos cuentavientes a través de donadora.mx, pongan México comparte. Lo que puedan donar, hay diferentes montos y todo suma. Y aparte, igualmente lo pueden hacer a través de PayPal, lo pueden hacer en efectivo, por medio de Oxxo. Y sepan que este dinero es para ayudar a muchos estudiantes sirios que están en diferentes campos refugiados a lo largo del mundo. Son millones de ellos para que vengan a estudiar a México. Muchísimas gracias a todos. Silva, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cris. Solo me gustaría agregar que, pues, como escuchamos la historia de Silva, este proyecto lo que hace es literalmente cambiar vidas. Y pues, en ese sentido, nosotros apreciamos, valoramos y agradecemos muchísimo todos y cada uno de los donativos. Sensacional. Mauricio Meshulam, muchísimas gracias. Lo encuentran como Mauri MM en Twitter o Mauricio Meshulam en Facebook. Su blog en el Universal es Arenas Movedizas y mauriciomeshulam.tumblr.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, si quieren contactar al proyecto Habesha, es Habesha P en Twitter, igualmente Proyecto Habesha con H en Facebook o proyectohabesha.org. Y acuérdense que los donativos a través de donadora.mx o directamente a través de PayPal o del Oxxo. Y Silva, bienvenida a México. Muchas gracias. Nos da mucha alegría poder hacer una diferencia en tu vida. Ajá, muchas gracias. Quiero decir también como en verdad muchísimas gracias por esta nueva vida que no tenía antes. Muchas gracias, querida. Son 11:21 de la tarde en W Radio. A ver, un par de cosas, cuentavientes, hablando de los dineros. Para los que andan pensando en cambiar de coche, comprar uno nuevo, les pregunto, ¿no lo han hecho porque no alcanza, porque no saben cómo, porque no saben si les van a dar el crédito? Hay muchas opciones para esto y déjenme decirles que ahorita Bancomer trae una promoción bastante buena. Se trata de un préstamo que se llama el Auto Bancomer Aprobado.
empieza, lo pueden tramitar desde su celular a través de Bancomer.com. Es bastante fácil y rápido, solo se meten a la página, estén donde estén y listo. Se llama Auto Bancomer aprobado a través de Bancomer.com. Si quieren estrenar coche, pues dense una vuelta en Bancomer.com, busquen este préstamo de auto Bancomer aprobado, y en una de esas andan estrenando coche este año. Y ¿se acuerdan que les platiqué de Amazon Prime Video que llegó a México? ¿Quién de ustedes está suscrito? ¿Tú lo tienes? No lo he tenido, pero está increíble la tarifa. Vamos a hacerlo ya. 38 pesos O sea, al mes. imagínate. Y no les cuento la cantidad de series y de películas que tienen. Por ejemplo, tienen Man in the High Castle, tienen American Gods, muchísimas series, muchísimas películas. Y para todos los que me dicen que cómo le hacen, Amazon Prime Video, literalmente entren ahorita a primevideo.com. Es súper fácil suscribirse. Y lo mejor es que solo cuesta literal 38 pesos al mes para que aprovechen esta gran promoción de Amazon Prime Video ahora en México. O sea, ni un Starbucks, ¿no? ¿Cuánto cuesta un latelito alto, tal? 30. 2 pesos, 70 pesos. Mira. Claro. Y luego, ahí les va otra cosa. Acuérdense que tenemos este próximo 10 de marzo. Estoy muy emocionada. Es este sábado. Sold out. Y sold out bastante rápido. Nuestro Master Bebemundo Talks, berrinches con Huggies Pull-Ups. Y si no han comprado sus boletos, les tengo una buena y una mala. La mala es que estamos sold out. La buena es que hay reventa. Ya no hay ¿verdad? lugares para que vengan a vivir esta experiencia en persona. Pero la buena es que, cortesía de Huggies Pull-Ups, los que no pudieron comprar boletos van a tener la posibilidad de ver todo el evento desde su casa. Literal, este sábado a las 9 de la mañana, 10 de marzo, entren al Facebook de Bebemundo y van a poder ver todo el Master Talk que va a dar Vidal Schmil sobre qué haces con los berrinches, cómo manejarlos mejor, qué hacer con un niño berrinchudo. No saben qué maravilla. Todo lo que van a aprender. Y para todos los que nos escuchan en otras partes del país y en otras partes del mundo, igualmente se pueden loguear a Facebook el sábado a las 9 de la mañana al Facebook de Bebemundo, y ahí vamos a hacer la transmisión en vivo de todo el evento con Vidal Schmil de el Master Bebemundo Talks Berrinches, gracias a Huggies Pull-Ups. Todo eso este sábado. Mira, y con esto más. hacemos una pausa y regresando, seguimos intensísimos el día de hoy. Luego, ¿por qué dicen que el viernes queremos recreo? Porque entre semanas sí trabajamos fuertísimo. Miren a quién les traje. Maurice, ¿qué tal? Maurice. No, Martí Hellstrom es doctor en educación y filosofía. Y él lo que hace es formar maestros y directores de escuelas. Y justamente ha colaborado con grupos de profesionales para generar contenidos y libros de texto para escuelas de educación básica en Finlandia, considerados uno de los expertos a nivel mundial que rankean en el top 3 de las mejores educaciones en el mundo. Entonces, viene a México Martí Hellstrom justamente a dar pues clases a maestros mexicanos de cómo mejorar su sistema educativo y cómo emular un poco el sistema de educación que existe en Finlandia. Vamos a ver cómo aprenden los niños finlandeses, regresando con el doctor Hellstrom en W Radio, sí, desde Finlandia, con amor. Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Karim, Rodrigo, Claudia, Tomás, Keiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti. Extreme Makeover 2018. Ya tenemos a nuestros ganadores. Sigue la transformación por wradio.com.mx y martadebaile.com. Extreme Makeover. Si no te gusta algo de ti, cámbialo por W Radio.